Prepárate para una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Un empresario poderoso, destrozado por la pérdida de su esposa, ve cómo su vida da un giro inesperado cuando una niña con una marca de nacimiento idéntica a la de Clara, su amada esposa fallecida, aparece en su puerta. A medida que los secretos del pasado se desvelan, se enfrenta a un dilema que podría cambiar su destino para siempre. ¿Qué harías tú si descubrieras que tienes una hija que nunca conociste y que está en peligro? Cuéntanos en los comentarios, te lo vas a perder. La mansión de Leonardo era inmensa, pero el vacío la volvía sofocante. Las paredes de mármol blanco reflejaban la luz dorada del amanecer, pero ningún destello parecía romper la oscuridad que habitaba allí desde la muerte de Clara. Habían pasado 3 años y aún así, cada rincón de la casa parecía murmurar su nombre. El antiguo reloj en la sala principal marcaba el tiempo con una precisión cruel, como si cada tic-tac fuera un recordatorio de la ausencia que lo perseguía. Leonardo, antes un empresario imponente y respetado, se había convertido ahora en un hombre consumido por el pasado. Su rutina era meticulosamente calculada. Reuniones sin alma, cenas silenciosas y noches repletas de recuerdos. Ningún triunfo en los negocios llenaba el vacío dejado por Clara, y él lo había aceptado como su penitencia particular. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. El café se enfriaba intacto sobre la mesa cuando Gabriel entró sin anunciar su presencia. La mirada preocupada del amigo era un presagio que Leonardo no podía ignorar. Ella llegó. Fueron las únicas palabras pronunciadas, pero llevaban un peso insoportable. Leonardo no preguntó quién, porque ya lo sabía. La fotografía enviada anónimamente 2 días antes estaba grabada en su mente. La niña de grandes ojos, con una expresión que mezclaba inocencia y dolor, y aquella marca inconfundible en el lado izquierdo del cuello, igual a la de Clara. Ahora la niña estaba allí, en la misma casa donde Clara vivió sus últimos días. Leonardo sintió el pecho oprimirse, dividido entre el miedo a la verdad y la esperanza que, aunque silenciosa, aún lo atormentaba. Gabriel permaneció en silencio, esperando una reacción que no llegó. Leonardo desvió la mirada, tratando de encontrar firmeza en medio del torbellino de pensamientos. La presencia de aquella niña en la mansión era como un susurro del pasado, un recordatorio cruel de las preguntas que jamás se atrevió a formular. ¿Quién había enviado esa foto? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿por qué la marca de nacimiento idéntica a la de Clara? La mente de Leonardo buscaba lógica, pero todo lo que encontraba era el recuerdo del cuerpo inmóvil de su esposa el día que la perdió. No había respuestas allí, solo el dolor estancado en el tiempo. La puerta de entrada chirrió, interrumpiendo el silencio opresivo. Julia apareció con la niña a su lado, sus pasos vacilantes resonando en el suelo de pulido. Sofía tenía un cuerpo pequeño, demasiado delgado para la edad que aparentaba. Su cabello castaño caía en mechones desordenados, como si ninguna mano gentil lo hubiera peinado en mucho tiempo. Pero fueron sus ojos los que impactaron a Leonardo con mayor fuerza. Eran grandes y atentos, cargados de una mezcla de curiosidad y desconfianza. Él notó la tensión en los hombros de la niña, como si estuviera lista para huir ante cualquier movimiento brusco. Y entonces, sin decir palabra, Sofía alzó la mirada y lo fijó directamente a Leonardo. Leonardo intentó mantener la compostura, pero sintió el peso de esa mirada penetrar en sus defensas. No era solo la semejanza física con Clara lo que le incomodaba, sino la innegable presencia de algo más profundo, como si la propia verdad estuviera ante él, esperando ser reconocida. Julia, siempre reservada, se limitó a un gesto sutil para llevar a Sofía a una butaca de cuero envejecido.
El silencio era casi insoportable. Leonardo quería preguntar, exigir respuestas, pero se le quedaba la voz. Al final, fue Sofía quien rompió la tensión, con palabras frágiles, pero cargadas de una certeza desconcertante. ¿No vas a preguntar por qué estoy aquí? La simplicidad de la pregunta desarmó a Leonardo. Ella no mostraba miedo, solo una curiosidad amarga, como quien ya ha enfrentado situaciones peores. Gabriel, situado a un lado, observaba atento, listo para intervenir si fuera necesario. Pero Leonardo solo respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. ¿Quién te trajo hasta aquí? Su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Sofía dudó por un momento, como si sopesara hasta qué punto podía confiar en aquellos ojos cansados que la miraban. Ellos dijeron que debía conocerte, pero no dijeron por qué. La respuesta de Sofía resonó en la mente de Leonardo, quien ahora se veía completamente perdido en un laberinto de preguntas sin respuestas. Ellos, ¿quiénes eran esas personas? ¿Qué querían de él o de Sofía? La sensación de que algo mucho más grande estaba en juego lo asfixiaba, pero había algo en aquella niña que lo hacía querer creer que ella había sido llevada hasta él para esclarecer lo que más temía, lo que Clara había ocultado. Sintió el peso de su propia culpa, esa pena silenciosa que lo acompañaba desde la muerte de su esposa. ¿Cómo pudo, en algún momento, ignorar que la vida de Clara no estaba completamente resuelta, que había más por descubrir? «Vas a estar segura aquí», dijo Leonardo, intentando disfrazar la inseguridad en su voz. Sofía lo observó con una mirada tan penetrante que él se sintió expuesto, como si ella supiera más de lo que debería para ser una niña tan pequeña. La tensión entre ellos era palpable, como si ambos fueran conscientes de que aquella conversación y aquel encuentro cambiarían el rumbo de sus vidas. La puerta se cerró suavemente detrás de Julia, dejándolos solos, pero la sensación de estar siendo observado permaneció, como si la mansión se hubiera vuelto un lugar aún más claustrofóbico. Entonces Sofía esbozó una leve sonrisa, como si supiera que había algo que él aún no comprendía. La conversación siguió un ritmo tenso e incómodo. Sofía guardó silencio por unos segundos, como si estuviera esperando algo, tal vez una reacción de Leonardo, algo que confirmara sus propias sospechas. Pero él no sabía qué esperar. Quería preguntas, respuestas, pero lo que más lo sorprendía era cómo aquella niña parecía tan adulta, como si llevara en sus ojos las cicatrices de una vida que él no podía entender. Su mente giraba, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir o, mejor dicho, lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que nada sería fácil, que nada sería simple, pero lo que no sabía era que aquellas revelaciones vendrían con un precio. Sofía finalmente habló, rompiendo el silencio una vez más. «Sé lo que estás pensando, señor». La manera en que se refirió a él, con una formalidad casi dolorosa, tocó una fibra sensible en Leonardo. El hecho de que una niña pequeña usara palabras tan pesadas, como si ya hubiera vivido 1.000.000 de vidas, le hizo sentir algo para lo que no estaba preparado. «Crees que sabes lo que está pasando, pero no lo sabes». Esas palabras, dichas con una calma perturbadora, pesaban más que cualquier otra acusación que él hubiera podido imaginar. Leonardo tragó en seco, el miedo creciendo dentro de él. La niña, con toda su fragilidad, parecía estar cargando un peso que él, quizás, era incapaz de comprender. Leonardo se quedó sin palabras. Aquel momento era más de lo que podía soportar. Quería preguntarle a Sofía qué sabía, qué quería decir con esas palabras enigmáticas, pero el dolor de darse cuenta de que todo estaba fuera de su control era abrumador. Siempre había sido un hombre que dirigía su vida y sus negocios, pero ahora estaba ante algo que parecía mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado.
La sensación de impotencia era asfixiante. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña y aparentemente frágil tuviera la clave de algo tan grande y tan lejano a su realidad? No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Cada apoyo cuenta para seguir trayéndote historias que tocan el corazón. Hazlo ahora y no te pierdas nada. Gabriel, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente intervino, rompiendo el pesado silencio que se había instalado en la habitación. Leonardo, tenemos que entender lo que ella sabe, y si esto es verdad, lo que ella representa, no podemos dejar que la ansiedad nos consuma. La voz de Gabriel, siempre firme y pragmática, le dio a Leonardo una ligera sensación de claridad. Lo miró, como si su mirada fuera el último ancla en un mar de incertidumbre. ¿Pero qué significa esto, Gabriel? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué ella? La pregunta resonó en la sala, como si el propio aire se volviera más denso a su alrededor. Sofía, en su quietud, parecía conocer ya las respuestas, pero ninguna palabra escapaba de sus labios. El silencio se extendió por unos segundos hasta que Sofía finalmente rompió el estigma de la tensión. «Ellos están observando todo», dijo, con la misma tranquilidad con la que alguien habla del clima. Sus palabras cayeron pesadas en el corazón de Leonardo, como si fueran una advertencia, algo que no podía ignorar. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Leonardo, su voz casi inaudible. Sofía, con un suspiro profundo, lo miró, pareciendo medir sus palabras antes de continuar. «Son personas que saben todo, hasta de tu esposa, hasta de ti». La mención de Clara hizo que el corazón de Leonardo se detuviera por un instante. ¿Cómo podía saber de Clara si él mismo no sabía más de lo que ella había descubierto sobre su propia muerte? Sofía parecía conocer más sobre él de lo que estaba dispuesto a admitir. Gabriel se acercó, observando a Sofía con una expresión de incomodidad, pero también de curiosidad. «¿Qué más sabes?», preguntó, intentando forzar una respuesta más directa, pero Sofía no parecía intimidarse. Miró a Gabriel por un largo momento antes de desviar la mirada, como si estuviera sopesando el riesgo de continuar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron aún más enigmáticas. «La marca... ¿Ya viste su marca?». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la marca era la clave, pero no estaba preparado para escucharla mencionada con tanta naturalidad. «Sí, ya la vi», respondió con la voz tensa. Sofía no se movió, solo repitió: «Necesitas saber por qué. Ella está aquí». Esas palabras flotaron en el aire, más pesadas que el silencio que les siguió. Leonardo sintió una presión en el pecho, como si el peso de un secreto estuviera a punto de revelarse, pero al mismo tiempo temía lo que eso pudiera significar. Sofía estaba allí, frente a él, con una respuesta que sabía que lo cambiaría todo, pero parecía dudar. La niña era una clave, una llave para un misterio que él ni siquiera había comenzado a entender. «¿Por qué ella está aquí?», repitió, su voz ahora más baja, como si temiera romper el delgado hilo de conexión entre ellos. Sofía lo observó aún más intensamente y luego, con una calma aterradora, finalmente respondió: «Porque ella siempre ha estado aquí». Las palabras de Sofía resonaron de una manera casi sobrenatural. Leonardo la miró sin comprender, hasta que la verdad empezó a formarse en su mente, fragmentada pero poderosa. Clara, su esposa amada, siempre lo supo. La niña estaba conectada con él de una manera que jamás habría imaginado. Clara lo sabía todo el tiempo, que Sofía, con su marca de nacimiento, era algo más que una simple coincidencia. Ella estaba allí para revelar una verdad que él nunca quiso ver. La revelación fue como un golpe, una mezcla de alivio y horror. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo nunca se dio cuenta? La angustia de comprender que todo lo que había perdido tenía un propósito mayor, algo más allá del duelo y la nostalgia, se instaló en su pecho, convirtiéndose en una tormenta de
Emociones encontradas. Leonardo sintió una ira repentina hacia sí mismo, una indignación silenciosa que ardía en su interior. ¿Cómo pudo ignorar todo lo que sucedía a su alrededor? ¿Cómo no vio las señales evidentes de que la vida de Clara y la de Sofía estaban entrelazadas de una manera que nunca habría previsto? La idea de que la niña que ahora estaba frente a él, con los mismos ojos de su esposa fallecida, pudiera haber sido la clave para entender todo lo que había perdido, era una mezcla de frustración y desesperación. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar el torbellino de pensamientos, pero fue Sofía quien, una vez más, lo sacó de su parálisis mental. «No tienes que preocuparte», dijo ella, con una ligereza que contrastaba con la gravedad de la situación. «Sé lo que tengo que hacer». Leonardo la miró, confundido. ¿Qué sabía Sofía? ¿Cómo una niña tan joven podía entender lo que estaba en juego? «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz casi imperceptible, llena de incertidumbre. Sofía lo miró, y por primera vez desde que llegó a la mansión, el miedo no estaba en su mirada. «Solo quiero la verdad», respondió, como si fuera lo más sencillo del mundo, «y tú me ayudarás a encontrarla». La convicción en su voz fue lo que más sorprendió a Leonardo. ¿Cómo una niña podía hablar con tanta seguridad? Ella estaba más segura de lo que él mismo estaba, y eso lo aterrorizaba. Leonardo guardó silencio por unos segundos, tratando de procesar las palabras de Sofía. Sentía una mezcla de impotencia y vergüenza. La pequeña niña, con tan poco conocimiento de su pasado, parecía comprender lo que él no podía. Ella quería la verdad, y él, un hombre fuerte y experimentado, se encontraba perdido en la búsqueda de respuestas. Las certezas que creía tener, aquellas que lo mantenían firme en el mundo, ahora parecían desmoronarse ante sus ojos. Pero, ¿qué es exactamente lo que sabes, Sofía? La pregunta salió en un susurro, casi como un ruego de ayuda. No quería admitirlo, pero eso era exactamente lo que necesitaba: ayuda. Sofía esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Sé lo que pasó antes, lo que tú no sabes», respondió con una seguridad impresionante para alguien tan joven. «Sé quién quiere atraparme y por qué. Y vas a descubrir qué le pasó a tu esposa, porque la verdad nunca muere». Esas palabras tenían el peso de una advertencia. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo había algo dentro de él que se encendía con la posibilidad de finalmente entender lo que había sucedido, de darle sentido a todo lo que parecía una maraña de mentiras y omisiones. La idea de que Sofía pudiera ser la clave para desentrañar este misterio ya no parecía tan descabellada. Ella era el vínculo, y él sintió, con una intensidad casi tangible, que su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión en el aire era casi insoportable. Leonardo miró a Sofía, tratando de entender si realmente sabía lo que estaba diciendo. Ella, tan pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo tan implacable en su búsqueda de respuestas. Sentía un miedo creciente, no solo por lo que ella podía revelar, sino también por lo que él tendría que hacer para proteger a la niña y la verdad que ella cargaba. Gabriel, quien había estado observando la conversación con una expresión de preocupación creciente, finalmente habló. «Leonardo, necesitamos actuar rápido. No tenemos tiempo para más misterios. La policía podría ser nuestra única oportunidad para descubrir quién está detrás de esto». Las palabras de Gabriel hicieron que Leonardo se concentrara, al menos por un momento, en la urgencia de la situación. «Sí, lo sé», respondió él, pero su mente estaba lejos de allí. Sabía que la policía, por más eficiente que fuera, no tendría las respuestas que él y Sofía estaban buscando. Aquel misterio que involucraba a Clara, a Sofía y a toda la red criminal que ahora salía a la luz, no se resolvería por medios convencionales. El dolor de perder a Clara aún estaba muy vivo dentro de él,
pero ahora estaba acompañado de un nuevo tipo de desesperación. La necesidad de proteger a Sofía, de asegurarse de que ella no sufriera el mismo destino que Clara. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba más información. Tenía que entender qué estaba realmente en juego. Sofía lo miró con una expresión que lo decía todo sin palabras, y él supo que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Tenía que llegar hasta el final, sin importar el precio. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, darle un buen like y compartir con tus amigos. Ayúdanos a seguir creciendo y a compartir más contenido que te hará reflexionar. La sensación de urgencia era palpable. Leonardo, aunque determinado, no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pasó la mano por su rostro, intentando organizar sus pensamientos, pero todo parecía un torbellino. Sofía, aunque era solo una niña, tenía una claridad que él jamás habría imaginado. Ella sabía más que él y estaba dispuesta a guiarlo por un camino de verdades que él temía descubrir. ¿Qué más sabía ella? ¿Qué más tendría que enfrentar para desentrañar lo que estaba detrás de la muerte de Clara y la llegada de Sofía a su vida? Mientras la mente de Leonardo giraba en círculos, Gabriel acercó un pequeño dispositivo a él. «Seguí la pista hasta aquí. Encontramos algo importante», dijo con un tono grave. Leonardo lo miró, ahora más atento. Gabriel tocó la pantalla, revelando una serie de fotos y documentos. «Esto es lo que encontramos sobre Luis Montenegro. Está más involucrado de lo que pensábamos y tiene conexiones más profundas con el líder de la organización criminal de lo que imaginábamos». Las palabras de Gabriel cayeron como una bomba. Luis Montenegro, el hombre que hasta ahora parecía un aliado, estaba involucrado en algo mucho más grande. Y ahora, con Sofía como pieza clave en el rompecabezas, Leonardo sabía que nada volvería a ser como antes. La revelación sobre Luis Montenegro sacudió a Leonardo hasta lo más profundo. El hombre en quien confiaba, alguien con quien había compartido su dolor, ahora parecía formar parte de la red de mentiras y corrupción que envolvía la muerte de Clara y el futuro de Sofía. Leonardo miró a Gabriel, tratando de procesar la nueva información. Entonces, ¿él está de su lado? ¿Eso significa que la conspiración es mucho más grande de lo que imaginábamos?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Gabriel solo asintió, con expresión grave. Sí, y esto es solo la punta del iceberg. Si logramos ir más a fondo, quizás descubramos lo que realmente le pasó a Clara. La mención de Clara hizo que el corazón de Leonardo se apretara. Sentía que estaba corriendo contra el tiempo en una carrera que no sabía cómo ganar. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró a los dos hombres. Sabía que él estaba involucrado. Dijo con una calma desconcertante. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo una niña podía estar tan conectada con eventos que él mismo no comprendía? Ella continuó sin titubear. Él tiene la clave de todo, pero no dirá la verdad, no a menos que lo obligues. Esas palabras tan simples y directas llevaban un peso indescriptible. Sofía sabía exactamente lo que tenía que hacer. Debes enfrentarte a Luis Montenegro y, lo más importante, debes descubrir quién está detrás de él. Leonardo la miró con «¿Esto serio?», y en ese momento entendió que con ella a su lado tenía una oportunidad real de descubrir la verdad y, finalmente, confrontar al hombre que hasta entonces consideraba un aliado. El peso de la misión que Sofía acababa de poner sobre sus hombros era abrumador, pero Leonardo sabía que no tenía otra opción. La miró, su expresión ahora cargada de determinación. La niña parecía ser la clave, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Era el vínculo entre él, Clara, y la pieza central de un pasado lleno de mentiras, secretos y decisiones difíciles. Y ahora,
Ella era la única razón por la que debía seguir adelante. El líder de la organización criminal seguía ahí afuera, más peligroso que nunca, pero Leonardo sentía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad. No podía permitirse dudar más. «Vamos a resolver esto», dijo Leonardo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Gabriel, que lo conocía demasiado bien, cuenta de que esa decisión no era solo sobre venganza o justicia, era sobre redención. Leonardo estaba luchando por la verdad, no solo por Sofía, sino también por él mismo. Para comprender qué había pasado realmente con Clara y, tal vez, redimirse de todas las preguntas sin respuesta que lo habían atormentado por tanto tiempo. «Voy a ir tras Luis Montenegro», continuó Leonardo mirando a Gabriel. «Y vamos a llevar a la policía hasta el fondo de esto. Pero, sobre todo, tenemos que asegurarnos de que Sofía esté a salvo. Ningún secreto vale la pena si la verdad no la protege». Gabriel asintió, reconociendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Esto era más que una simple investigación. Era una misión para salvar una vida y recuperar algo de lo que el destino le había arrebatado. La operación comenzó con precisión, pero Leonardo sabía que no sería fácil. Siguieron pistas, rastrearon mensajes y buscaron cada fragmento de información que pudieran encontrar. Con cada impaso, la tensión aumentaba. La mansión, que antes había sido un refugio de silencio y luto, ahora se sentía como una prisión, con sus paredes llenas de secretos escondidos en cada rincón. Sofía, siempre observadora, permanecía en silencio, pero Leonardo podía ver en sus ojos la confianza que tenía en él. Sabía que haría lo necesario y, de alguna manera, eso le dio fuerzas para seguir adelante, aunque el miedo al fracaso lo consumiera a cada instante. La noche cayó y la oscuridad se convirtió en el escenario perfecto para el enfrentamiento final. Leonardo, Gabriel y un pequeño equipo de policías llegaron al almacén abandonado, donde, según las pistas, Luis Montenegro dirigía sus operaciones. El lugar estaba envuelto en un silencio pesado, con solo el sonido distante de pasos resonando en las paredes. Al entrar, el olor a moho y madera vieja los envolvió. La tensión era palpable, como si algo estuviera a punto de explotar en cualquier momento. «Este es el lugar», dijo Gabriel en voz. Leonardo lo miró, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. El momento de la verdad estaba cerca, y sabía que ya no había marcha atrás. La verdad finalmente salió a la luz, pero las consecuencias son solo el comienzo. Un hombre que buscaba redención, una niña que lo conecta con su pasado, y secretos que jamás deberían haber salido a la luz. Al final, no solo la familia fue transformada, sino también la vida de todos los involucrados. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a quienes amas? ¿Qué sacrificios harías por una verdad que cambiará todo lo que creías saber? La historia de la redención y la superación no termina aquí. No olvides darle like, suscribirte y compartir este viaje de emociones intensas con tus amigos. ¿Qué opinas de este giro final? Déjanos tu comentario.